Ese objeto estaba maldito y nadie me creyó. Si te atraen las historias de terror que se sienten reales, debes saber algo antes de continuar. Estos no son simples relatos, son casos documentados, y para entender su verdadera maldición, necesitas escucharlos hasta el final. Si alguna vez un objeto te hizo sentir observado o incómodo, déjalo en los comentarios. Este espejo ha sido relacionado con muertes inexplicables, episodios de pérdida de identidad y personas que aseguraron haber visto reflejos que no correspondían con sus propios movimientos. Al menos 4 casos documentados terminaron en suicidio o internamiento psiquiátrico tras un contacto prolongado con el objeto. En todos ellos, el espejo apareció en la escena final. El primer caso registrado ocurrió en un pequeño piso antiguo, heredado tras la muerte de una mujer mayor sin descendencia directa. Entre sus pertenencias se encontraba un espejo de mano, con el marco de metal oscurecido por el tiempo y el cristal ligeramente deformado. No era un espejo decorativo. Estaba claramente diseñado para un uso cotidiano. Y, sin embargo, nadie en la familia recordaba haberlo visto antes. La nueva propietaria comenzó a utilizarlo de forma ocasional, sin notar nada extraño durante los primeros días. Fue al cabo de una semana cuando aparecieron los primeros síntomas. Declaró sentirse observada incluso cuando estaba sola. No hablaba de paranoia. Hablaba de una sensación concreta, localizada. Decía que la incomodidad solo aparecía cuando el espejo estaba en la habitación, incluso aunque no lo estuviera mirando. El cambio más inquietante ocurrió una noche frente al lavabo. Según su testimonio, levantó el espejo y, durante unos segundos, su reflejo no imitó sus movimientos. No fue un retraso. No fue una distorsión óptica. El reflejo simplemente permaneció inmóvil, mirándola fijamente, mientras ella movía la mano. La mujer dejó caer el espejo y sufrió un ataque de ansiedad severo. Fue atendida de urgencia y diagnosticada con un episodio disociativo. Sin embargo, los médicos no pudieron explicar un detalle que ella repitió con insistencia. Aseguró que el reflejo había parpadeado después de que ella apartara la mirada. Días más tarde, comenzó a experimentar lagunas de memoria. Encontraba objetos movidos. Notas escritas con su letra que no recordaba haber redactado. En una de ellas solo aparecía una frase: "No te mires demasiado". El espejo fue guardado en un cajón, pero la sensación no desapareció. La mujer declaró que, incluso sin verlo, podía sentir cuando estaba cerca. Como si el objeto mantuviera una relación directa con su percepción. Finalmente, fue encontrada sin vida en el baño. El informe oficial habló de suicidio. Sin embargo, el espejo apareció colocado frente a ella, apoyado contra la pared, orientado exactamente hacia su rostro. Ese detalle se repitió en los siguientes casos. Cuando los investigadores cruzaron los expedientes, descubrieron que el espejo había pasado por al menos 3 propietarios anteriores. Todos habían mostrado síntomas similares: despersonalización, miedo a los reflejos, rechazo progresivo a cualquier superficie reflectante. 2 de ellos habían sido ingresados tras afirmar que algo utilizaba su imagen cuando no estaban mirando. El espejo no provocaba visiones inmediatas. Introducía una duda constante. Una pregunta imposible de ignorar. ¿Y si el reflejo no es una copia, sino otra cosa esperando su turno? Los expertos coincidieron en algo inquietante. El espejo no mostraba algo nuevo. Mostraba una versión alternativa. Una identidad latente. Y cuanto más tiempo se le dedicaba, más difícil resultaba aceptar que el reflejo y la persona fueran exactamente lo mismo. Porque, según los testimonios finales, el espejo no robaba la imagen. La reemplazaba. Y cuando los investigadores rastrearon el origen del objeto, descubrieron que nunca fue creado para reflejar, sino para dividir. Los reflejos imposibles no aparecían de forma inmediata ni constante. Ese fue uno de los aspectos más desconcertantes para los investigadores. No se trataba de un fenómeno continuo que pudiera reproducirse a voluntad. Ocurría de manera intermitente, impredecible, casi selectiva. Y cuando lo hacía,
siempre parecía aprovechar un momento de vulnerabilidad emocional del observador. En todos los casos documentados, el primer síntoma común fue la alteración de la percepción corporal. Las personas que utilizaban el espejo comenzaron a describir una sensación de extrañeza frente a su propia imagen, incluso cuando no estaban mirándose directamente. No era rechazo físico ni dismorfia clásica. Era algo más sutil y perturbador, la impresión persistente de que su rostro no les pertenecía del todo. Uno de los testimonios más detallados procede de un hombre ingresado tras un intento de autolesión. Relató que, al mirarse en el espejo, tenía la sensación de que su reflejo conocía cosas que él había olvidado. No hablaba de recuerdos concretos, sino de una familiaridad incómoda. Como si el reflejo hubiera vivido experiencias paralelas y ahora las compartiera en silencio. Los reflejos imposibles no siempre se manifestaban como movimientos independientes. En ocasiones, eran cambios mínimos pero profundamente inquietantes. Una sonrisa que duraba un segundo más de lo normal. Una mirada que parecía sostenerse incluso después de apartar los ojos. Un parpadeo que no coincidía exactamente con el del observador. Detalles casi imperceptibles, pero suficientes para romper la confianza básica en la imagen reflejada. A partir de ese punto, comenzaban los episodios disociativos. Las personas afectadas describían momentos en los que se observaban a sí mismas desde fuera, como si el espejo hubiera dejado una huella permanente en su percepción. Algunos afirmaban que, al cerrar los ojos, seguían viendo su reflejo con una nitidez inquietante, como si la imagen se hubiera grabado en la mente. En varios casos, los afectados desarrollaron una aversión extrema a superficies reflectantes. Evitaban espejos, cristales, pantallas apagadas. Cubrían ventanas. Giraban marcos de fotos. No por miedo a verse, sino por miedo a encontrarse con una versión que no reconocían. Uno de ellos afirmó que el reflejo aprendía con cada encuentro, adaptándose, volviéndose más convincente. Los registros médicos muestran un patrón claro. Cuanto más tiempo pasaba alguien observándose en el espejo, más frecuentes eran los lapsos de memoria. Personas que no recordaban haber realizado acciones cotidianas. Cambios repentinos de humor. Decisiones impulsivas seguidas de una sensación de ajenidad, como si no hubieran sido ellos quienes las tomaron. Un detalle especialmente inquietante se repite en varios informes. Los afectados comenzaron a hablar de sí mismos en tercera persona durante los episodios más graves. Decían frases como él no lo sabe todavía o ella cree que sigue siendo la misma. Cuando se les preguntaba a quién se referían, reaccionaban con confusión o negación, como si no fueran conscientes de haber dicho nada extraño. Los investigadores comenzaron a sospechar que el espejo no mostraba una distorsión externa, sino una fragmentación interna. El reflejo no era otra entidad separada, sino una proyección amplificada de una identidad alternativa latente. El espejo funcionaba como un catalizador visual, forzando a la mente a confrontarse con versiones de sí misma que normalmente permanecen reprimidas o no integradas. Eso explicaba por qué el fenómeno no afectaba a todos por igual. Las personas con conflictos internos no resueltos, sentimientos de culpa persistentes o crisis de identidad eran especialmente vulnerables. El espejo no creaba esas fracturas. Las hacía visibles. Y una vez visibles, resultaba imposible ignorarlas. En uno de los casos finales, una mujer declaró que había dejado de mirarse en el espejo porque ya no estaba segura de quién se apartaba primero. Decía que, en ocasiones, sentía que el reflejo la observaba incluso cuando el espejo estaba cubierto. Como si la imagen hubiera adquirido independencia dentro de su percepción. Ese fue el momento en que los expertos formularon la hipótesis más inquietante de todas. El espejo no funcionaba como una puerta hacia otra entidad, sino como un mecanismo de división psicológica. Separaba aquello que la persona mostraba al mundo de aquello que ocultaba incluso a sí misma. Y cuanto más se insistía en mirarse, más definida se volvía esa separación. Los reflejos imposibles no eran errores ópticos. Eran advertencias. Porque, según los testimonios finales, el reflejo no intentaba asustar. No intentaba atacar.
Esperaba. Observaba. Y cuando la persona comenzaba a dudar de su propia continuidad, el reflejo parecía ganar terreno. Y al rastrear el origen del espejo, los investigadores descubrirían que no fue concebido como un objeto decorativo, sino como una herramienta diseñada para provocar esa fractura. Rastrear el origen del espejo resultó más complejo de lo esperado, no por falta de documentación, sino porque las referencias aparecían dispersas, incompletas y deliberadamente ambiguas. El objeto no figuraba en catálogos comerciales conocidos ni en inventarios habituales de antigüedades. Sin embargo, aparecía mencionado de forma indirecta en varios archivos privados, siempre vinculado a contextos de observación prolongada, aislamiento y cambios profundos de comportamiento. El análisis del marco reveló que había sido fabricado a mano, probablemente a finales del siglo XIX. No se trataba de un espejo ornamental de salón, sino de un objeto personal, diseñado para ser sostenido a corta distancia del rostro. El metal del marco mostraba marcas de desgaste internas, como si hubiera sido manipulado de forma repetida durante largos periodos, siempre desde el mismo ángulo. No era un espejo para mirarse de paso. Era un espejo para observarse. El cristal presentaba una característica aún más inquietante. No era completamente plano. Tenía una ligera curvatura casi imperceptible, suficiente para alterar mínimamente la percepción de profundidad sin distorsionar de forma evidente la imagen. Los expertos señalaron que ese tipo de curvatura no era accidental. Requería un proceso deliberado y preciso. El objetivo no era deformar el reflejo, sino introducir una diferencia tan sutil que el observador tardara en detectarla. Las primeras referencias documentales aparecieron en los diarios personales de un médico especializado en trastornos de identidad a finales del siglo XIX. En sus escritos, describía experimentos no oficiales relacionados con la autoobservación prolongada. Sostenía que el rostro humano, observado sin interrupciones durante el tiempo suficiente, podía dejar de percibirse como propio. Su hipótesis era que la identidad visual era más frágil de lo que se creía. En uno de sus apuntes, mencionaba la colaboración con un artesano local para fabricar un instrumento de observación controlada. No lo describía como un espejo terapéutico, sino como un medio para inducir una separación consciente entre la imagen y el observador. El objetivo no era curar, sino demostrar hasta qué punto podía fragmentarse la percepción del yo. Ese artesano no dejó registros propios, pero su firma apareció grabada de forma casi invisible en el interior del marco del espejo. No figuraba ningún nombre completo, solo iniciales. Y una fecha que coincidía exactamente con el periodo en el que el médico dejó de publicar y desapareció de los registros académicos. Los investigadores encontraron una última referencia especialmente perturbadora en una carta nunca enviada, hallada entre los papeles del médico. En ella afirmaba que el espejo funcionaba mejor de lo esperado. Que algunos sujetos comenzaban a describir al reflejo como otra presencia. Y que, en esos casos, era preferible no interrumpir el proceso, ya que la resistencia parecía generar episodios de angustia extrema. La carta terminaba de forma abrupta, con una frase subrayada varias veces. Cuando el reflejo aprende a sostener la mirada, la división ya ha ocurrido. Tras ese periodo, el espejo cambió de manos. No fue destruido. No fue confiscado. Pasó a formar parte de herencias privadas, vendido como curiosidad o recuerdo familiar. Con el tiempo, se perdió el contexto original de su creación. Solo quedó el objeto. Y su efecto. Eso explicaba por qué los casos modernos no presentaban rituales ni intenciones previas. Nadie utilizaba el espejo con fines experimentales. Simplemente lo usaban como cualquier otro objeto cotidiano. Pero el diseño seguía siendo el mismo. La curvatura. El tamaño. La distancia forzada al rostro. Todo estaba calculado para provocar una observación prolongada e íntima. Los expertos concluyeron que el espejo no contenía ninguna entidad externa ni energía sobrenatural clásica. Su peligrosidad residía en su función.
Era una herramienta diseñada para romper la continuidad entre la imagen corporal y la identidad interna. Una vez que esa continuidad se debilitaba, la mente intentaba reorganizarse. Y en ese proceso, podían emerger versiones alternativas del yo. Eso explicaba por qué algunos afectados sentían que el reflejo aprendía. No era el espejo el que cambiaba. Era la percepción. El reflejo se volvía más definido porque la mente comenzaba a atribuirle autonomía. A dotarlo de intención. A separarlo del cuerpo que lo producía. El origen del espejo no estaba ligado a una maldición ni a una posesión clásica. Estaba ligado a una idea peligrosa, que la identidad humana podía dividirse de forma controlada mediante la observación correcta. El espejo no robaba nada. Facilitaba una separación que, una vez iniciada, no siempre podía revertirse. Cuando los investigadores comprendieron eso, supieron que el objeto no debía ser utilizado ni destruido. Porque romperlo no repararía la división que ya hubiera provocado. Y permitir que siguiera circulando implicaba repetir el mismo experimento una y otra vez, con nuevas personas que ignoraban el riesgo. El espejo no era un residuo del pasado. Era un instrumento que seguía cumpliendo su función. Y lo que ocurriría cuando intentaran retirarlo definitivamente demostraría que, una vez que alguien se reconoce en su reflejo alternativo, no siempre está dispuesto a renunciar a él. La retirada definitiva del espejo no fue inmediata. Antes de que se tomara la decisión final, los investigadores consideraron necesario documentar un último conjunto de observaciones. No se trataba de reproducir el fenómeno, sino de comprender qué ocurría cuando alguien que ya había establecido un vínculo con el objeto era privado de él. Esa fase resultó ser la más peligrosa de todo el proceso. En los casos anteriores, el espejo había sido retirado de forma abrupta tras un incidente grave. Esta vez, se intentó una retirada gradual. El objeto fue cubierto, guardado en un contenedor opaco y trasladado fuera del entorno habitual del afectado. Sin embargo, esa separación no produjo alivio. Produjo intensificación. Los sujetos que habían pasado más tiempo mirándose en el espejo comenzaron a experimentar una sensación persistente de incompletud. No hablaban de pérdida, sino de desajuste. Describían la impresión de que algo seguía mirándolos desde un punto imposible de localizar. No en el entorno físico, sino en su propia percepción. Como si el reflejo hubiera aprendido a existir sin soporte material. Uno de los testimonios más inquietantes corresponde a una mujer que había utilizado el espejo durante meses antes de que se iniciara la retirada. Aseguró que, al cubrirlo, tuvo la certeza inmediata de que el reflejo seguía allí, esperando. No lo decía con miedo. Lo decía con una calma desconcertante, como si hubiera aceptado esa presencia como parte de su vida cotidiana. En las semanas siguientes, esa misma mujer comenzó a mostrar cambios conductuales severos. Pasaba largos periodos inmóvil frente a superficies opacas, como paredes o puertas cerradas. Cuando se le preguntaba qué hacía, respondía que estaba comprobando si seguía siendo ella la que miraba. No desarrolló alucinaciones visuales clásicas. Lo que perdió fue la certeza de continuidad. Los informes clínicos indican que, en esa fase, los afectados ya no necesitaban el espejo para experimentar el fenómeno. La división había sido interiorizada. El reflejo alternativo se manifestaba como una voz interna, una sensación de observación constante o una intuición persistente de ser evaluado desde dentro. El incidente final ocurrió durante una sesión de seguimiento. El espejo, aún sellado, fue colocado brevemente en la misma habitación que uno de los sujetos más afectados, sin ser descubierto. La intención era observar reacciones fisiológicas involuntarias. No hubo cambios inmediatos. Ningún signo de ansiedad. Ningún episodio agudo. Pasados varios minutos, el sujeto se levantó y se colocó frente al contenedor. No intentó abrirlo. No lo tocó. Simplemente se quedó inmóvil, con la mirada fija en la superficie opaca. Tras varios segundos, pronunció una frase que quedó registrada palabra por palabra. Ya no necesito verlo. Ese fue el punto de ruptura. Horas después,
el mismo sujeto sufrió un episodio disociativo profundo. Fue encontrado repitiendo movimientos frente a una pared lisa, imitando gestos faciales que no correspondían a ningún reflejo visible. Cuando fue interrogado, afirmó que había decidido ceder el turno. No explicó a quién. No parecía confuso. Parecía convencido. Los expertos concluyeron entonces que el espejo no provocaba un intercambio inmediato ni una sustitución física. Provocaba algo más inquietante, una negociación interna. La mente, enfrentada a una versión alternativa de sí misma, comenzaba a cuestionar cuál de las dos debía ocupar el control. Y en algunos casos, esa negociación terminaba con una renuncia voluntaria. No todos los afectados llegaron a ese punto. Pero aquellos que sí lo hicieron compartían un rasgo común: habían pasado demasiado tiempo observándose sin interrupción, sin distracción, sin anclajes externos. El espejo había hecho exactamente aquello para lo que fue diseñado: separar. Cuando el objeto fue finalmente retirado de circulación y almacenado en una ubicación desconocida, los investigadores ya sabían que el daño no podía revertirse por completo. Algunos sujetos mejoraron con el tiempo. Otros no. En los casos más graves, la identidad original parecía haberse debilitado hasta el punto de convertirse en una referencia secundaria. La última mirada no siempre era literal. No siempre implicaba verse en el espejo por última vez. A veces consistía en aceptar que la versión reflejada tenía tanto derecho a existir como la que miraba. Y una vez aceptada esa igualdad, el equilibrio se rompía. El espejo no obligaba a nadie a desaparecer. Ofrecía la posibilidad. Porque el cierre del caso demostraría que no todos los peligros buscan destruirte, algunos solo esperan a que decidas quién debe quedar. El cierre del caso del espejo antiguo no se produjo con una resolución clara ni con una sensación de alivio. No hubo una medida definitiva que garantizara que el fenómeno había terminado por completo. A diferencia de otros objetos retirados de circulación, el espejo no podía ser neutralizado únicamente mediante aislamiento físico. El problema ya no residía solo en el objeto, sino en las personas que habían aprendido a verse a través de él. El espejo fue finalmente sellado y trasladado a una instalación sin acceso público. No se registró oficialmente su ubicación exacta ni se documentaron las condiciones de su almacenamiento. El procedimiento fue deliberadamente opaco. El objetivo no era preservarlo como evidencia ni estudiarlo en el futuro, sino impedir cualquier forma de contacto prolongado que pudiera reactivar su función. Privarlo de observadores. Privarlo de miradas. Los informes posteriores mostraron una reducción significativa de los incidentes directamente relacionados con el objeto. Sin embargo, los efectos residuales persistieron en varios de los afectados. Algunos continuaron experimentando episodios de despersonalización, especialmente en situaciones de estrés o aislamiento. Otros desarrollaron una relación problemática con su propia imagen, evitando fotografías, reflejos y cualquier situación que implicara verse desde fuera. Uno de los testimonios finales resume con precisión el alcance real del daño. Un afectado declaró que ya no temía al espejo ni a su reflejo, sino a la sensación de que su identidad había dejado de ser indivisible. No sentía que alguien hubiera tomado su lugar, sino que ahora debía compartirlo. Esa percepción no se manifestaba como una alucinación constante, sino como una duda persistente, difícil de verbalizar y aún más difícil de ignorar. Los expertos concluyeron que el espejo no debía ser clasificado como un objeto poseído en el sentido tradicional. No albergaba una entidad externa esperando manifestarse. Era una herramienta diseñada para provocar una fractura interna mediante la autoobservación prolongada. Su peligrosidad residía en su sutileza. No imponía nada. No atacaba. Ofrecía una posibilidad psicológica que algunas mentes no podían rechazar una vez planteada. El espejo no robaba identidades. Las ponía en cuestión. Por eso, destruirlo nunca fue una opción viable. Romper el objeto no habría reparado las divisiones ya creadas. El daño no estaba en el cristal ni en el marco, sino en la experiencia que facilitaba. Una vez que alguien se observa el tiempo suficiente como algo separado de sí mismo,
la continuidad puede romperse sin necesidad de volver a mirarse. La advertencia incluida al final del expediente no estaba dirigida a coleccionistas ni a investigadores, sino a cualquiera que subestime el poder de la autoobservación extrema. Hay objetos que no hacen nada por sí mismos. Solo te muestran algo que ya estaba ahí. Y no todos los que lo ven desean volver a ser los mismos. El caso se cerró sin declaraciones públicas. No hubo seguimiento mediático. El espejo desapareció de los registros visibles, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, los profesionales implicados coincidieron en una última reflexión inquietante: el objeto no era único. Su diseño podía replicarse. Su efecto no dependía de una maldición, sino de una idea peligrosa aplicada con precisión. Por eso, este caso no termina con una victoria, sino con una advertencia. No todos los peligros adoptan la forma de fuerzas externas que intentan invadirte. Algunos se limitan a ofrecerte una versión alternativa de ti mismo y esperar a que decidas cuál merece permanecer. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y deja tu comentario. No por miedo, sino por atención. Porque no todos los objetos inquietantes se manifiestan con violencia inmediata. Algunos solo necesitan que alguien se mire durante demasiado tiempo y empiece a preguntarse si realmente es quien cree ser. Y cuando esa duda se instala, el espejo ya no es necesario. El reflejo continúa. El caso se cerró. El objeto fue retirado. Pero la pregunta permanece. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Y quién decide eso?